Bueno, los niños pueden pasar a su clase y así de pie. Vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Corintios 15, verso 29. ¿Lo tiene? Primera de Corintios 15, 29. Iniciamos este mes, el primer domingo del mes de abril, hablando de la resurrección. Usted se recuerda. Espero que se recuerde. Si no se recuerda, ahí está el mensaje en línea. ¿Y por qué hablamos de la resurrección? Les decía a mis hermanos, porque la resurrección es la esencia del cristianismo. Si no estamos claros en lo que la resurrección es, en la importancia que tiene, definitivamente estamos incompletos, estamos, yo diría, incluso en problemas. Así que quisiera terminar este mes de abril meditando en el significado de la resurrección en nuestra vida a la luz de este pasaje de Primera de Corintios 15, continuando el tema de la resurrección de los muertos que desarrolla Pablo en esta carta, a partir del verso 29. La importancia de la resurrección en nuestra vida diaria. Dice el verso 29, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De otro modo, ¿qué harían los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, que de vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor, que cada día muero. Así como hombre batallé en Efeso contra fieras. ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos en esta hora que tu presencia en nuestros corazones, Espíritu Santo, ilumine, Señor, de una manera tan poderosa que podamos comprender tu palabra y crecer en la gracia, crecer en la fe, Señor, y en el amor de Cristo Jesús. Y Señor, que no nos vayamos de aquí igual como vinimos, sino que tú cumplas el propósito para el cual nos has convocado. Señor, úsame para tu gloria, para predicar tu verdad y que nuestros corazones sean una tierra fértil donde tu palabra da fruto abundante para gloria de tu nombre. Que tu palabra, Señor, sea una guía en nuestra vida y una lámpara en nuestros pies y una roca sólida sobre la cual vamos a fundar nuestras vidas y nuestras familias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Tome asiento, mi amado. El significado de la resurrección en nuestra vida. Cuando pensamos en la resurrección tenemos que pensar desde luego en la muerte, ¿verdad? Y yo no sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de visitar un cementerio, me imagino que sí, o de pasar cerca de un cementerio. Y es interesante, mis hermanos, porque en los cementerios leemos las lápidas, ¿verdad? Unas mejores que otras, que nos recuerdan a las personas que ahí están enterradas. De hecho, muchos de nosotros tenemos la costumbre de ir a un cementerio, ¿verdad? Para recordar a la persona amada, y vamos a ese lugar donde el cuerpo de la persona está presente, vamos a decir los restos, ¿verdad? Los huesos de la persona que amamos. En muchos ya tal vez ni los huesos, el polvo de los seres queridos están en esas tumbas. Pero algo hermoso que tenemos que tener presente, mis hermanos, es que la tumba de nuestro Señor Jesucristo es completamente diferente a todas las tumbas. Porque así como las personas vamos o van al cementerio porque el cuerpo de la persona amada está en ese lugar,
La tumba de Jesús es completamente lo contrario. La tumba de Jesús está completamente vacía. Está vacía. Y yo le decía al inicio del mes, la noticia más maravillosa, la más importante que la humanidad ha recibido fue la noticia que dio el ángel en Mateo 28:6 cuando dijo, no está aquí, ha resucitado. Esa es la noticia más maravillosa que podíamos haber recibido, mis hermanos. No hay ninguna noticia más importante que esa. No existe ninguna mejor noticia. Y algo interesante, mis amados, es que esa noticia tan importante no se la dio desde un palacio. A veces estamos acostumbrados que las noticias importantes salen de los edificios de gobierno o de palacios o de los reyes o de los gobernantes. No, esa noticia no nació de ahí. Esa noticia no fue dada en una plaza. En la antigüedad las noticias se las daban en la plaza pública. Reunían a la comunidad y había un vocero que daba la noticia a la comunidad. La noticia más importante de la humanidad, piensen eso, mi hermano, fue dada desde un cementerio y desde una tumba que estaba vacía. Y eso lo cambia absolutamente todo para nosotros. Pero, ¿qué significa para nosotros la resurrección hoy en día? Es decir, la resurrección no es solamente un evento histórico en el corazón del cristianismo o en la historia de la humanidad. No. Escúchame esto, mi hermano. Si no hubiera resurrección, la vida cristiana carecería de todo sentido. Y lo dije en el sermón del primer domingo del mes de abril. Entonces, si Cristo no resucitó, nosotros tampoco resucitaríamos. Y nada, si no resucitaríamos, entonces todo lo que hacemos en la iglesia sería un sinsentido. Todo en nuestra vida no tendría sentido. Y quisiera mencionar 3 puntos en estos versos que acabamos de leer, donde quisiera hacer un énfasis importante en relación a la resurrección y la importancia en nuestra vida. La primera es esta, en el verso 29. Mire cómo dice la palabra del Señor. De otro modo, ¿lo está viendo? ¿Estamos ahí? De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Debo decirle, mi hermano, que este versículo es un versículo que ha causado muchísima confusión a través de la historia del cristianismo. ¿Por qué se bautizan por los muertos? Mis hermanos, pero no hay que confundirnos. Vamos a mantener el enfoque. Lo que Pablo está haciendo es usando un argumento muy poderoso, muy lógico para defender la importancia de la resurrección. Entonces, lo que él está haciendo es mencionar que habían algunos que se bautizaban por los muertos, no para aprobar esa práctica, no para respaldar que se bauticen, sino para exponer lo absurdo que sería que se bautizaran, que es lo que hacían, si no hubiera resurrección. ¿Se entiende? Pablo no está apoyando el bautismo por los muertos. Lo hacían algunos que estaban confundidos, y de hecho, déjeme decirle, algunos lo hacen todavía. Por ejemplo, la iglesia mormona tiene esa costumbre. Se llama el bautizo vicario. Es decir, ellos se bautizan en nombre de un familiar que ya no está. Pero Pablo no está respaldando eso, sino que Pablo lo que está diciendo es, si no hubiera resurrección, ¿qué sentido tendría el bautismo? ¿Qué sentido tendría el bautismo y las aguas del bautismo si todo termina en la tumba? Ya no habría sentido, es lo que Pablo está diciendo, ese es el enfoque principal. Realmente el bautismo, si no hubiera resurrección, sería un ritual vacío. Sería un ritual sin importancia. Pero mis hermanos, déjenme decirle algo, el bautismo es una declaración pública muy poderosa de nuestra fe en Jesucristo. El bautismo en agua es una declaración pública muy poderosa de nuestra fe en Jesucristo. De nuestra fe en que Él murió,
de que Él fue sepultado y de que Él resucitó de la muerte. Es por eso que el bautismo, mis hermanos, cuando una persona se bautiza, cuando una persona entiende la importancia del bautismo. La Gran Comisión en Marcos 16 dice: id y predicad el evangelio a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Entonces, mis hermanos, el bautismo cristiano, cuando una persona entiende, la paga del pecado es muerte. Hablamos de esto el domingo pasado. Cuando una persona realmente entiende, mi hermano, en lo profundo de su corazón, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado en mi lugar, entonces la persona dice: yo creo en Jesús. Creo lo que Él hizo fue pagar por mi deuda. Ahora entiendo que lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo en la cruz del Calvario era pagando con su sangre por mi deuda. Por eso el Señor dice: consumado es. Esa palabra consumado es, se la usaba en los tiempos de Jesús en Roma, cuando había una deuda y la persona pagaba por esa deuda, decía: ok, estamos pagados, está consumado, no te debo nada. El Señor Jesucristo pagó por nuestra deuda, murió en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente. Y sabe que, escúcheme esto, mi hermano, nosotros debemos decir lo mismo. Cristo pagó por mi pecado. Y el bautismo simboliza eso. Cristo murió por mí, Él pagó con su sangre por mi pecado. Usted y yo debemos también decir lo mismo que Pablo: con Cristo estoy. Mi hermano, déjeme preguntarle algo. ¿A dónde va una persona que está crucificada? ¿A dónde puede ir? ¿A dónde? A ningún lugar. Está crucificado. Mi hermano, usted y yo no podemos, no debemos, aunque podemos, no debemos ya tomar la libertad que Cristo nos da como ocasión de hacer lo que nos da la gana. Ahora Cristo es el Señor de mi vida. Ya no puedo hacer lo que ya no debo hacer, aunque puedo, porque tenemos libre albedrío, ¿verdad? Bueno, uno puede salir de aquí y hacer lo que quiera. Pero es ahí cuando uno dice: no, Señor, yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Oiga lo que dice Pablo. Ya, mire el poder de esta palabra. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que hago ya no lo hago en la carne, ahora lo hago porque Cristo es mi Señor. Eso lo cambia todo. Pero no solamente estoy entendiendo que Cristo murió por mí, que estoy crucificado con Él, pero también entiendo que Él fue a la tumba en mi lugar. Qué hermoso, mis hermanos. Qué hermosa, qué declaración más poderosa. Entonces, el bautismo, las aguas del bautismo, la inmersión en las aguas del bautismo, porque debe ser por inmersión, representan la tumba donde usted y yo morimos con Cristo. Pero ahí está la buena noticia: Cristo no se quedó en la tumba. Cristo resucitó a una vida nueva. Entonces, usted y yo, mis hermanos amados, cuando nos bautizamos, y esto es importante entenderlo, cuando usted y yo nos bautizamos, por eso no debemos bautizar bebés ni infantes, porque un niño no puede entender. La palabra de Dios dice: el que creyere. Cuando uno pone la fe en Cristo, cuando uno entiende lo que esto significa, un niño no puede, ni tiene por qué ser bautizado, porque los niños son puros. Pero cuando una persona grande ya entiende, mi hermano, el que creyere, y uno entiende y uno va a las aguas del bautismo, yo entiendo, con Cristo estoy crucificado y con Cristo soy sepultado y salgo a una vida nueva. Escúcheme, esto es tan importante, mi hermano, porque a veces no hemos entendido lo que esto simboliza. Le voy a leer lo que dice Romanos 6, del 3 al 5, y se lo voy a leer en la traducción en el lenguaje actual. Por favor, ponga mucha atención. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte.
Por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él. Pero morimos para nacer a una vida, me gusta esto, totalmente diferente. Y esto es muy poderoso, mi hermano. Porque a veces cuando no hemos entendido esto, muchos se bautizan y salen a una vida completamente igual. Y eso no es bíblico. ¿Lo está notando, mi hermano? Entonces, cuando nos bautizamos, mi hermano, uno tiene que tener esta claridad. Yo me bautizo porque soy muerto con Cristo, voy a la tumba con Él, resucito una vida completamente diferente y sigue diciendo, eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos de la muerte de Cristo, también participamos de su vida nueva. Mire qué hermoso, mis hermanos. Pablo lo que está sosteniendo es, porque hay resurrección, nuestro bautizo tiene una simbología muy importante. Ahora hay que aclarar algo, el agua no salva. Lo que salva es la fe en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, en su sangre derramada, en la tumba, en su resurrección. Pero mis hermanos, el bautismo es el testimonio público donde nosotros no nos avergonzamos y le decimos al mundo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí y con Cristo estoy sepultado. Y con Cristo, mi hermano, entierro al viejo hombre y nace un hombre nuevo. Qué hermoso, mi hermano. ¿No le parece hermoso eso? A mí me emociona eso, mi hermano. Porque cuando veo mi vida, yo digo, Señor, yo debo morir cada día. Porque estamos en un proceso, usted sabía eso. Pero ¿cuándo empieza ese proceso? Con la salvación. Y el bautismo simboliza, mis hermanos, esa preciosa verdad que dice Pablo. Si no hubiera resurrección, entonces el bautismo no tiene sentido. Y cuando vemos la palabra de Dios, mis hermanos, cuando miramos la palabra de Dios, hallamos ejemplos tan preciosos. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Verso 36. El primer llamado del apóstol Pedro al pueblo, al arrepentimiento, lleva estas palabras. Después de haber hablado de Cristo que fue sepultado y resucitó, miren lo que dice en el verso 33. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Verso 37, ¿lo tiene? Al oír esto se compungieron de corazón. Me gusta mucho esto, mi hermano. ¿Sabe dónde viene la convicción? Aquí dentro en el corazón. Se compungieron. O sea, su corazón, mi hermano, fue estremecido. ¿Sabe qué necesitamos a veces? Que nos compunjamos de corazón, mi hermano. No solo de labios para afuera. No solamente una imagen cristiana. ¿Sabe desde dónde viene la transformación que Dios quiere hacer en nosotros? No viene de fuera para adentro. Y ese es el problema a veces. Por ejemplo, las personas que solamente buscan la moralidad. Dicen, yo soy bueno. No eres bueno. No hay bueno nadie. Es más, el Señor Jesús le dice, ustedes se creen buenos. Por fuera se los ve bien. Pero por dentro son, oiga esto, estos son palabras duras para los que se creen buenos. Dice, por dentro ustedes son un sepulcro blanqueado. Por dentro están podridos. Por dentro ustedes tienen podredumbre. No lo digo yo, lo dice la palabra, lo dice Cristo. Por eso al oír este mensaje, estos hombres, mi hermano, se compungen en su corazón. Dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sabe que eso necesitamos? ¿Sabe por qué muchas personas no tienen una vida transformada? Porque no han entendido esto, mi hermano. Aquí empieza. Y de aquí dentro empieza a notarse afuera. O sea, el proceso viene de adentro. Por eso el Señor dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra,
Por la boca. Lo que contamina al hombre es lo que sale de ahí, de ese corazón. Hermano, cuando usted ve una persona amargada, ¿dónde está esa amargura? Ahí en el corazón, mi hermano. Entonces usted lo topa y ¿qué sale? Y algunos hasta sin toparlos, mi hermano. Destilan amargura por donde pasan, mi hermano. Uno dice, ay, qué horrible. Es lo que está ahí adentro. Sí, pero voy a la iglesia y canto y apoyo y diezmo. Sí, pero ahí dentro tienes amargura, mi hermano. Ahí no veo amor ni por un lado. Sí, pero sí lo tengo. No me diga nada. Ok, allá usted, mi hermano. Se compungen de corazón y dijeron a Pedro, estamos en el verso 37, está ahí, y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo solucionamos este problema que tenemos, que es eterno? Pedro les dice, arrepiéntanse. Mi hermano, el arrepentimiento quiere decir una determinación a que mi vida cambie. Y si no hay arrepentimiento, mi hermano, escúcheme, la ecuación no está completa. Está conmigo, mi hermano. Si no hay un arrepentimiento de corazón, Dios no lo va a obligar a nadie. Tiene que haber un arrepentimiento. Y que ese arrepentimiento es cambio de vida. Es una vuelta de 180 grados. ¿Qué son 180 grados? Una vuelta del norte al sur, del este al oeste. Pero algunos van del sur al sur. Están arruinados, mi hermano. Entonces se dan la vuelta, sí, pero vuelven a lo mismo, mi hermano. Y es más, están peor porque están mareados de tanta vuelta. Claro, por eso cuando uno habla con ellos dice, está más confundido, mi hermano. Porque no ha entendido, pues. Arrepentíos. Estaban confundidos y Pedro les dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Pero note esto, mi hermano, Dios no obliga. Dios presenta su verdad. Y yo decido arrepentirme. Porque Dios no se va a arrepentir por mí. ¿Dios de qué tiene que arrepentirse si Él no ha hecho nada malo? ¿Quién es el que hizo las cosas mal? Mi esposa. Los casados, no. Hay unos sinvergüenzas, mi hermana. Y la esposa dice, mi esposo. No te pases, mi hermana, por favor. Arrepiéntete, yo me debo arrepentir. Y bautícese. Mire qué interesante el bautismo. ¿Sabe qué? Hoy en día me doy cuenta que en la iglesia cristiana le estamos restando mucho valor al bautismo. Bautícense cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miren qué maravilla. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, esos somos nosotros, y para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Eso es lo que necesitamos hoy, mi hermano, ser salvos de esta sociedad perversa que le está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y la única manera de ser salvos, no nosotros solamente, sino nuestros hijos y nuestros nietos y nuestras generaciones, es a través de nuestra fe en Jesucristo y de nuestro arrepentimiento genuino y de la resurrección de Cristo, que es una realidad para que usted y yo tengamos vida nueva. Mire cómo dice en el verso 41. Así que los que recibieron su palabra no endurecieron su corazón. ¿Qué sucedió? Así que los que recibieron su palabra fueron inmediatamente, mi hermano, inmediatamente bautizados, y aquel día se añadieron a la iglesia de Cristo como 3,000 personas. O sea que el bautismo es el primer paso para esta vida nueva que se llama cristianismo. Y no debemos esperar, mi hermanos. Entonces tiene que ser un asunto de corazón. Pero entonces la resurrección está estrechamente ligada de la mano, la resurrección de Cristo, con el bautismo. Si Cristo no hubiera resucitado, si nosotros no fuéramos a resucitar, el bautismo sería simplemente un ritual sin sentido. Pero como Cristo resucitó, como la tumba está vacía, mi hermano, entonces nuestro bautismo tiene una simbología preciosa. Mi hermano, cuando uno entiende esto, uno dice, yo me quiero bautizar. Ahora lo entendí. Ahora me lo explicaron. Mire, Hechos capítulo 8, vaya un poquito más adelante.
Hechos capítulo 8. La palabra de Dios nos relata el momento en el cual Dios lleva, Dios guía, Dios usa a un hombre que se llamaba Felipe para hablar con un funcionario etíope. Y ahí estaba este funcionario etíope leyendo las escrituras. Y él leía, él quería, él buscaba. Ahí hallamos a un hombre que buscaba, un funcionario etíope. Y entonces el Señor, a través del Espíritu Santo, le habla a Felipe y le dice: levántate, anda al camino que va a Damasco y vas a hablar con un hombre. Le estoy parafraseando toda la primera parte. Y llega entonces Felipe y habla con este funcionario etíope y le dice: oye, ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? Y él le responde, le dice: no, ¿cómo voy a entender si alguien no me lo explica? ¿Sabe que para eso el Señor ha establecido la iglesia? Para que entonces Dios nos pueda ayudar de una manera comunitaria a entender su palabra. Y entonces Felipe le empieza a hablar de Cristo, de la salvación, y él leía el precioso verso de Isaías 53, y dice en el verso 36, ponga atención: y yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. ¿Estamos ahí? Y dijo el eunuco. Note que no fue Felipe el que le dijo. O sea, no le dijo Felipe: oye, ¿te quieres bautizar? No, notó que no. ¿Quién fue? Dijo, ¿quién dijo? El eunuco dijo: oye, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea, este hombre entendió lo que esto significa. ¿Qué impide? En otras palabras le estaba diciendo: oye Felipe, mira, ahí hay agua, yo me quiero bautizar. Felipe no le dijo: bueno, no sé. ¿Qué le dice Felipe? Y Felipe le responde, le dijo: si crees de todo corazón, si crees de todo corazón, bien puedes. Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces mandó parar el carro. Mire, ese instante mandó: paren el carro. Yo me imagino que ese hombre era un hombre importante. No me imagino, él era un hombre importante. Y yo me imagino que él estaba yendo a hacer cosas muy importantes. Él estaba, mi hermano, en una misión diplomática. Él tenía citas importantes. Pero le voy a decir algo: no hay ninguna cita más importante que la que tenemos con Dios y con Cristo. Ninguna. No hay ninguna persona más importante que Jesucristo de Nazaret. Nadie. No hay nadie más importante que el Espíritu Santo. Nadie. Nadie. No hay ningún lugar más importante. Entonces, paren el carro. Mandó parar el carro. Y yo me imagino, mi hermano, el cuadro, ¿no? Los sirvientes: oye, ¿qué está haciendo? Mandó parar el carro, ¿qué van a hacer? Y se baja mi hermano apresuradamente, descienden al agua Felipe y el eunuco y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y mire qué hermoso la vida. ¿Qué pasó con el eunuco? Siguió gozoso su camino. ¿Por qué siguió gozoso, mi hermano? Porque ahora tenía vida nueva. Había creído, había obedecido, había dado el paso que debía dar, había entendido la importancia del bautismo a la luz de la resurrección de Cristo. Si no hubiera resurrección, mi hermano, el bautismo no tendría sentido. Nuestro bautismo no tendría sentido, pero ahora tiene sentido. La semana pasada hablamos, mi hermano, de Saulo. ¿Se acuerda de Saulo de Tarso? En el capítulo 22, un poquito más adelante, en el mismo libro de Hechos, cuando Pablo relata su conversión, y lo hablamos la semana pasada, Dios utiliza a un hermano que se llamaba Ananías, y es interesantísimo, es precioso, mis hermanos, cuando va Ananías a orar por Saulo. Miren lo que le dice en el verso 16 del capítulo 22, lo que le dice Ananías a Saulo.
luego de que ora por él y le explica que Dios lo ha llamado. Hechos 22:16. Hechos 22:16. Mire lo que le dice. Qué preciosas palabras. Estas palabras son para usted y para mí ahora. Ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? Levántate y bautízate. Lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Qué te detiene? Mis hermanos, ¿qué nos detiene de dejar la vida vieja? Porque el bautismo es eso, dejar en la tumba la vida. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos detiene, mi hermano? ¿Qué nos ofrece el mundo? ¿Sabe? Le voy a decir una cosa, la única cosa que nos detiene, se lo voy a decir, es nuestro corazón y el amor al mundo. Pero cuando uno ha entendido, mi hermano, lo que es Cristo, y uno dice, ¿sabes qué? Pablo lo dice de una manera preciosa, dice, todo lo que para mí valía, todo lo que realmente importaba antes, ahora ya no vale nada. Ahora lo único que importa es Cristo y Cristo crucificado. Entonces Pablo, mis hermanos queridos, para tener claro, no está aprobando con este verso de Hechos el bautismo por los muertos, no lo está aprobando. Lo que está Pablo es enfatizando o resaltando la contradicción que habría entre el bautismo, aún de estos que lo hacían por los muertos, en lo absurdo que sería si no habría resurrección. ¿Se entiende? No lo está apoyando, sino que por lo contrario, es lo que está diciendo es, si no habría resurrección, si todo terminaría en la tumba, entonces ¿qué sentido tendría bautizarse? La primera cosa, mis hermanos, el bautismo del cristiano solo tiene sentido y valor porque Cristo resucitó y porque un día usted y yo vamos a resucitar. En segundo lugar, mis hermanos, estamos ahí en Primera de Corintios, ¿verdad? Capítulo 15. Vamos a ver el verso 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Lo tiene ahí? El contexto es la resurrección. Pablo ahora dice, después que dice de lo del bautismo, ahora dice, ¿y por qué peligramos nosotros a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día, mire la vida de Pablo, mi hermano, mire lo que dice Pablo, cada día, lo que él está diciendo es cada día estoy en peligro de muerte. Y mire lo que sigue diciendo, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Y termina diciendo, entonces comamos y bebamos, si no habría resurrección, ¿verdad? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Mis hermanos, Pablo nos expone con toda claridad que la vida del cristiano es una vida que va a tener riesgos y va a ser difícil y va a tener luchas. Eso es lo que él está diciendo. Luché contra fieras en Éfeso, dice, y cada día muero. Mis hermanos, ser cristiano en el primer siglo era una cosa sumamente difícil. En el primer siglo, mis hermanos, los cristianos enfrentaron la persecución romana. Los echaban en el circo romano. Era una diversión para el emperador y el pueblo romano echarlos a los cristianos al circo en el Coliseo, y ahí soltaban los leones y soltaban los tigres para que se los coman a los hermanitos, para los hermanos de la fe. O sea, ser cristiano en esos días fue terrible, mis hermanos. Y Pablo dice, ¿valió la pena? Y la respuesta implícita es claro que valió la pena. ¿Por qué? Porque hay resurrección de los muertos. Ahora, algo interesante, mis hermanos, es que nosotros hoy en día tal vez no enfrentamos los tigres y los leones. De hecho, mis hermanos, este verso hay mucha discrepancia de muchos que dicen, bueno, tal vez Pablo nunca enfrentó fieras, sino lo que realmente le está diciendo que enfrentó personas que eran terribles. Y en verdad es que hay personas que son peor que fieras, mi hermano. Hay personas malas. De hecho, la traducción en lenguaje actual dice, Pablo dice, yo he enfrentado personas que son más salvajes que las fieras. O sea, y es verdad, mi hermano. Hay personas que
qué miedo. Y la realidad, mis hermanos, es que en esos tiempos la determinación de ser cristiano requería un compromiso total. Requería un compromiso aún a dar la vida, a ser fiel hasta la muerte. Y aparte de la guardia del emperador romano, que era la guardia pretoriana, que ellos daban la vida por César, los únicos que creían que había algo por qué dar la vida realmente eran los cristianos. Los cristianos, mis hermanos, estuvieron dispuestos a morir, y de hecho muchos murieron, fueron mártires. Usted ha oído de cuando lo apedrearon a Esteban, usted lo recuerda. Ahí estaba Saulo, lo apedrearon, mis hermanos. Y muchos otros murieron de esa manera. Pero ellos estaban tan convencidos de que Jesucristo había resucitado y que ellos iban a resucitar, que no les importaba nada, mi hermano. Ellos estaban dispuestos a morir, que los tiren a los leones, que los tiren a los tigres, que los tiren donde quiera, porque ellos sabían que había una promesa de la resurrección, que el primero había sido Cristo y que nosotros vamos a resucitar con Él. Eso les dio el valor. Y fue ese valor, mis hermanos, escúchenme esto, lo que trajo el evangelio hasta nuestros días. Fue un fuego que se encendió, que fue pasando de corazón en corazón, hasta que hoy estamos aquí con ese mismo fuego. Y le voy a decir algo, el Señor Jesucristo demanda la misma entrega hoy en día. Porque hoy en día también hay persecución. Hay muchos lugares, mis hermanos, donde los misioneros van y son perseguidos, son encarcelados. En muchos lugares de Corea del Norte, estaba investigando en Afganistán, en la India, muchos hermanos son perseguidos, son encarcelados y muchos son degollados y los matan. Claro, las noticias no llegan, no nos enteramos, pero estuve investigando, hay un ministerio que se llama Puertas Abiertas. En el año 2025, más de 300 millones de cristianos fueron perseguidos, discriminados y muchos asesinados por su fe. Más de 380 millones. Eso está pasando hoy en día. Bueno, sin ir muy lejos, aquí en México hay persecución a cristianos. A muchos los matan. En Venezuela hay mucha persecución de cristianos. No nos llegan las noticias, pero la hay. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Hoy en día, cuando uno decide ser cristiano de a de veras, ser cristiano de verdad, uno va a ser perseguido, incluso aquí. Incluso aquí, claro, nos persiguen de otra manera, sin violencia, pero hay persecución. ¿Sabe cómo lo persiguen ahora al cristiano? Con el rechazo. Por ejemplo, si alguien decide vivir en pureza sexual, si un joven decide vivir en pureza sexual, lo van a tachar de extremista, de loco y de fanático. Eso es persecución. Y yo les quiero decir a todos los que estamos aquí, mis hermanos, Dios nos llama a mantenernos puros y a mantenernos santos para Él. Y a los jóvenes debemos hablarles de eso. Si hay alguien, mi hermano, que decide mantener su matrimonio y ser fiel, le van a llamar anticuado, le van a llamar que se deja mandar por la mujer, a la mujer le va a decir que tiene que ser libre, que tiene que empoderarse. Eso es persecución. Porque, mis hermanos queridos, nosotros tenemos que tener valores definidos y claros. Si es que hoy en día, mi hermano, defendemos la vida, si estamos en contra del aborto, híjole, se nos van a ir encima. Se nos van a ir. A mí han venido hermanos a reclamarme. Estoy defendiendo la vida. Si uno hoy en día, mi hermano, se define por el modelo divino de que Dios creó varón y mujer, y no más, porque eso dice la Biblia. Dios creó varón, creó mujer. Y lo dije el domingo pasado. Ella dijo, ¿y dónde está escrito? En el ADN. Ahí lo escribió Dios. Cromosoma X, cromosoma XY. No hay más. Hay varón y hay mujer. Pero si uno lo plantea y si uno se para firme, le van a decir que es un retrógrada, que es un intolerante. Hay persecución, mis hermanos. Pero usted y yo necesitamos tomar una determinación y entender que los sufrimientos que hoy tenemos son temporales. Finalmente, mis hermanos, Pablo dice algo precioso en 1 Corintios 15, 33. Mire lo que dice. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías, dicho de otra manera, las malas compañías
nos van a hacer mucho daño. Y yo quisiera hacerles un llamado, mis hermanos, respetuoso, amoroso, a que escojamos nuestras compañías de manera sabia. De manera sabia. Hay un dicho en el mundo que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, mis hermanos, Pablo va más allá de esto y dice que si Cristo no hubiera resucitado, nuestras convicciones morales no tuvieran sentido, mis hermanos. Y por eso termina diciendo: comamos y bebamos, decían algunos en ese tiempo, porque mañana morir. Pablo no está diciendo que hagamos eso, sino que habían algunos que seguían la filosofía de uno que se llamaba Epicurio. Los epicúreos tenían esa filosofía: no hay cielo, no hay infierno, no hay juicio, nadie nos va a pedir cuentas, entonces vivamos la vida a gusto, comamos, bebamos, porque, y sabe que esa filosofía sigue hoy en día. Es una filosofía hedonista. ¿Qué quiere decir hedonista? Darle gusto a la carne. La persona dice: si me gusta, no hago daño. ¿Ha oído eso? Si a mí me gusta, yo no hago daño a nadie. Yo no voy a dar cuentas. ¿Ha oído que dicen: no me juzguen? Bueno, yo no te juzgo. No somos llamados a juzgar a nadie. Pero déjeme decirle algo: vamos a tener que dar cuentas a un Dios que nos va a juzgar. Eso dice la Biblia. Porque está determinado para los hombres y las mujeres morir una sola vez, y luego de eso, el juicio. Entonces, mis hermanos queridos, ese pensamiento de vive el momento, haz lo que tu cuerpo te diga, haz lo que te haga feliz, nadie te puede juzgar, no hay cielo, no hay infierno, eso es antibíblico. Y nosotros debemos entender, mis hermanos, que todos los valores morales que Dios ha puesto en nuestro corazón y en su palabra, debemos cuidarlos y debemos guardarlos, porque hay resurrección y porque un día vamos a estar ante el trono de Dios, ante el tribunal de Cristo, y vamos a tener que dar cuentas. Entonces, mis hermanos amados, Pablo nos advierte: tengan cuidado, las malas compañías les pueden hacer daño. Debemos ser sabios. Mis hermanos, sí hay resurrección, y porque hay resurrección, entonces el bautismo tiene sentido. Si usted no se ha bautizado, si usted ha creído pero no se ha bautizado, mi hermano, escúcheme, ¿qué lo detiene? Venga, hable conmigo, vamos a programar un bautismo y usted dé el paso de arrepentimiento. Segundo, mis hermanos queridos, ya que Cristo resucitó, no solamente nuestro bautismo tiene sentido, pero todos los sacrificios que diariamente atravesamos, las luchas, las pruebas, las adversidades. Mis hermanos, la enfermedad que a veces uno dice: ya no aguanto más. Escúcheme, un día vamos a resucitar y nos van a dar un cuerpo glorificado. Qué hermoso, mi hermano. Anoche oraba con el hermano Freddy Polanco en la madrugada y recordábamos esta promesa. Gracias, Señor, porque nuestro hermano Tito ahí en el cielo ahora está con pulmones nuevos, porque él ya no podía respirar, sus pulmones estaban colapsados, sufría, se ahogaba. Ese sufrimiento, mi hermano, que duró semanas, ¿valió la pena? Mi hermano, claro que sí, claro que sí. Un día, cuando el Señor Jesucristo vuelva y descienda del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Mis hermanos, habrá pasado toda lágrima, toda enfermedad, todo dolor, todo sufrimiento, va a haber valido la pena, porque hay resurrección. Y escúcheme esto: la vida moral que debemos llevar, porque debemos llevar una vida moral, no conforme al mundo, porque el mundo no tiene moralidad, sino conforme a Dios y a su palabra, tiene propósito y tiene sentido, ahora y en la eternidad, porque vamos a dar cuentas de todas nuestras obras, de todas nuestras palabras. Entonces es ahora donde debemos decir: Espíritu Santo, lléname de ti, gobierna en mi vida, Señor Jesucristo, para que mi vida realmente sea una vida transformada. ¿Cuándo empieza? Cuando me arrepiento de corazón, cuando me compunjo de corazón, cuando hago de Jesús el Rey de mi vida, y entonces con Cristo estoy crucificado, muero juntamente con Él en el agua del bautismo. No me salve el agua, me salva mi fe en Cristo, pero porque tengo fe en Cristo, Él, por el poder del Espíritu Santo, me resucita a una vida transformada.
Y como cuando lo veían a Saulo y le decían, oye Saulo, ¿no era este el que perseguía a la iglesia? ¿No era este el malvado ese que andaba buscando para matarnos? Lo han transformado. Cuando lo veían a Pedro, mi hermano, decían, pero no eran hombres sencillos, pescadores, ahora hablan con tanta sabiduría. Ese resplandor, mi hermano, que cuando el siervo de Dios es apedreado, mi hermano, él levanta los ojos al cielo y su rostro resplandece como viendo la gloria de Dios. Esa debe ser nuestra vida. Que Dios nos transforme, mi hermano, por el poder de su sangre, de su muerte en la tumba, en la cruz, de su sepultura y de su resurrección. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias. Esta tarde estamos terminando este último domingo en el mes de abril. Y Señor, hemos querido, Señor, terminar recordando la importancia de tu resurrección, no solamente